Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente con ustedes en una transmisión más en este sabadito, este sábado que nos invita precisamente a la reflexión, allá desde tu casita donde tú estás escuchando, desde donde tú estés conectado, pues te saludamos, te saludo con el nombre de Jesús y pues vamos a comenzar hoy esta sesión, esta plática, esta charla hoy en día sábado. Los días sábados la Iglesia Católica lo dedica a la Santísima Virgen María. Entonces, por esa razón, pensando, pues preparamos un tema dedicado a la Virgen. Es un tema muy sencillo, pero que es un tema muy profundo, donde nosotros vamos a encontrar una respuesta a lo que muchas veces conocemos, pero no sabemos bien de dónde surge, ¿no? Es una pequeña catequesis sobre la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Así es como le hemos llamado a esta pequeña charla. La Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Entonces, vamos a, hoy vamos a encontrar aquí precisamente esa gracia de poder estar transmitiendo con todos ustedes esta pequeña reflexión. ¿Sale? Bueno, pues los saludo a todas las personitas que ya se han conectado. A José Rodríguez Pacheco, buenas noches. Buenas noches, José Francisco Valencia, Verónica Palomeque. Saludos a todos ustedes. Allá me saludan desde Tapachula. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues vamos a dar inicio precisamente con esta catequesis sobre la Virgen María. ¿Sale? Bien, vamos entonces a comenzar. Decíamos que el día sábado está dedicado a la Virgen María, que es el día donde la Virgen María recibe pues el reconocimiento de la Iglesia, y eso nos debe de llenar de alegría a nosotros católicos, porque precisamente es ahí donde nosotros vamos a encontrar esa gracia de saber que María es nuestra madre, esa gracia de saber que la Virgen María está con nosotros. Saludo a Karina Méndez, a Gabriela Ramírez, a todos mis hermanos que se están conectando, que me han mandado un mensajito, pues los saludo en el nombre del Señor Jesús. Estamos pues entonces iniciando. Bien, ¿qué hay entonces en este recorrido acerca de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia? Vamos a ver. La Virgen María está en una profecía, en la primera profecía que se da en la Biblia. La Virgen María está desde esa primera profecía. Desde ese primer momento ya la Virgen María dentro de la relación de la Iglesia. Estamos hablando entonces que desde el inicio de la historia de la salvación, la Virgen María ya está profetizada, ya está representada desde el inicio. Para esto, vamos a reflexionar sobre aquel momento en el cual Adán y Eva habían pecado allá en el jardín del Edén, y en ese pecado, pues evidentemente habían desobedecido a Dios y fueron, en su momento, reprendidos fueron reprendidos por esa situación que estaba latente ahí. Pues bien, entonces, ¿qué pasó? Después de que Adán y Eva pecaron, el Señor Dios iba caminando en el jardín, se dio cuenta del pecado y en este caso lanzó una profecía y reprendió primeramente a la serpiente y en esa reprensión lanzó una profecía. Esa profecía está en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, y dijo el Señor: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú su calcañar. Esa fue la profecía que lanzó nuestro Padre, nuestro Dios, reprendiendo a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acecharás su calcañar. Su calcañar quiere decir su talón, su pie. Bien,
Entonces, ¿qué pasó en este momento? En este momento sucedió que precisamente la mujer que había dado a Adán, en este caso, a comer del fruto, esa mujer que fue la que fue engañada por la serpiente, esa mujer que pues creyó en las palabras de la serpiente y que de ahí nace el pecado original, esa mujer, Dios desde ahí ya está prefigurando a otra mujer. Es cierto que la profecía está dedicada a Jesucristo. Eso no lo vamos a discutir porque es clara que la profecía está dedicada a Jesucristo, indicando que el linaje de la mujer, es decir, el hijo de la mujer, es el que aplastará la cabeza del maligno. ¿Sale? La profecía es totalmente cristocéntrica, pero dentro de esa profecía ya va incluida la mujer, que no se refiere a Eva, se refiere a la mujer y a su hijo, porque dice la mujer y su linaje de la mujer. Entonces, el linaje de la mujer es el hijo, es Jesucristo, y donde está Jesucristo está la madre, que es María. Entonces, desde esa primera profecía, ya está la Virgen María ahí. La Virgen María en ese momento también anunciada. Entonces, ahí esta primera parte es bien importante. La Virgen María ya está anunciada en esa profecía donde se anuncia que Jesucristo es el que va a aplastar la cabeza del maligno. Bien, ¿qué significa la palabra Eva? Que es la que corresponde a este texto bíblico de Génesis 3:15. La palabra Eva o Yahweh, que sería el término en hebreo, Yahweh, así se leería la palabra Yahweh, que significa Eva. Bueno, pues la palabra Yahweh significa Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes, madre de todos los vivientes, madre de todos los seres vivos, en este caso refiriéndose al género humano, madre de todos los vivos. Eso es lo que significa la palabra Eva, ¿eh? Saludo aquí a Celia Valencia, a Erey Galicia, a Alicia Maribel, a Elo Romero, a Asunción Reyes Hernández desde Tapachula, que nos están escuchando. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Y entonces, esa primera parte de esta profecía está dedicada a Eva, pero Eva significa madre de todos los vivientes, pero ahí también está incluida María, ¿sí? Entonces, Eva, la mujer, es madre de los vivientes. Y si en esa mujer también está representada María, pues evidentemente María es madre del que le va a aplastar la cabeza al enemigo. Entonces, Eva es madre y por lo tanto María también es madre. ¿Sale? Ya estamos entonces hablando de la mujer como madre. Eva, mujer de los vivientes, María, madre de la iglesia, primeramente madre de Jesús y luego madre de la iglesia. Espero que esto vaya quedando claro. Si hubiese alguna duda, mándenme un mensajito, pónganme aquí un comentario y esa duda se las disiparé y si no, la vamos a investigar, ¿sale? Entonces ya tenemos este contexto, ¿sale? María está profetizada desde la primera profecía en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15. Y repito, si la profecía es cristocéntrica, sí, claro, pero ya también la mujer, la madre, está anunciada. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú le acechas el calcañar. Bien, entonces Génesis 3:15 ya nos dice que María va a estar presente porque María es la madre del linaje que va a aplastar la cabeza del mal. Ahora, también en el Antiguo Testamento, ahora en Isaías 7:14, está profetizada la presencia de María y la presencia de Jesús. Es lo que te decía hace un momentito. Donde está Jesucristo, aparece María junto a él. Es decir, no se separa la madre del Hijo, no se separa María de Jesús, ni aún en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Isaías 7:14 es la profecía
de la Virgen que va a dar a luz al libertador del pueblo de Dios. Entonces, esta parte de Isaías 7:14 dice, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, palabra de Dios. Entonces, también esta profecía también incluye evidentemente a Jesús, que es el Hijo, y evidentemente a la Madre Virgen, que es María. Y de esto no nos queda la menor duda de que es una profecía mariana también. Es una profecía cristocéntrica, pero conlleva una relación con la Madre. Aquí aparece María representada como la mujer, como la doncella. La doncella es una mujer joven y una mujer virgen, una mujer que permanece pura. Y esa doncella va a dar a luz como una señal sobrenatural, una señal que va más allá de nuestra comprensión humana, una señal que va a romper el esquema de todos aquellos en aquel tiempo. Y la sigue rompiendo en nuestro tiempo, porque muchos no aceptan que María, siendo virgen, dio luz a Jesús y le dicen un montón de cosas sin fundamento. Pero nosotros católicos sabemos que María, siendo virgen, fue madre de Jesús por esta profecía, porque Dios no se equivoca, porque Dios no se desdice, porque Dios no cambia las cosas. Si su profecía dice esto, es porque es una profecía verdadera y una profecía real. ¿Sale? Entonces, la doncella es la mujer joven, la mujer virgen que va a dar a luz al Emmanuel. Y la palabra Emmanuel, el nombre de Emmanuel, como ustedes saben o algunos ya saben, significa Dios entre nosotros. Es decir, el Dios encarnado, el Dios que se hace hombre, el Dios que se hace como uno de nosotros, menos en el pecado, para estar cerca de su pueblo, para estar unido a su pueblo, para padecer como hombre el prodigio de el castigo para alcanzar la salvación, que es otro de los misterios que el hombre actual y el hombre racional a través del tiempo no ha podido comprender. Cómo Dios se hace hombre y cómo como hombre tiene que morir para darnos vida a los demás. Entonces, esta profecía de Isaías 7:14 fue más o menos 600 años antes de que Jesús naciera, 6 siglos antes. Entonces, esta profecía tiene 2600 años aproximadamente. Y esta profecía de 2600 años o 600 años antes de Jesús incluye al Emmanuel, al Dios con nosotros, y así textualmente es Emmanuel, Dios entre nosotros, que nace de una mujer virgen que es su madre. Entonces, desde ahí ya está prefigurada la maternidad divina de María, más clara todavía. Emmanuel, Dios entre nosotros, y ese Dios entre nosotros tiene como madre a una doncella virgen que en ese momento no tiene nombre, pero que después 6 siglos sabemos que es la Virgen María. Entonces, hermano, como ves, ya tenemos dos profecías del Antiguo Testamento muy claras. Anuncian el nacimiento de Jesús, anuncian al libertador, al Salvador, pero junto a él aparece la mujer, aparece María. Ahora vámonos a los textos del Nuevo Testamento, a estos textos del Nuevo Testamento, donde vamos a estar encontrando el cumplimiento de estas dos profecías que te mencionaba hace un momento. Vámonos al cumplimiento de esta parte. ¿Sale? Si tuvieses alguna duda, algún comentario, haznoslo saber y desde aquí pues vamos nosotros a tratar de resolverlo. Si lo sabemos, lo respondemos en el momento y si no, pues lo respondemos un poquito más adelante. Entonces, esta parte de María, ahora ya en el Nuevo Testamento, nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, todo el capítulo 1, de
cómo se anuncia primero Juan el Bautista, luego cómo se anuncia Jesús hasta que Jesús nace. Y nos ubicamos en San Lucas capítulo 1, versículo 28. Ya estamos hablando del anuncio que el arcángel Gabriel le hizo a María sobre el nacimiento de Jesús. San Lucas 1:28. Dice así: y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Le dijo el ángel: alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Son tres frases que contienen la profundidad de la salvación humana. En solo tres frases Dios está anunciando la salvación del género humano. Fíjate qué padre es Dios, qué rico es Dios, qué profundo es Dios. En solo tres frases está anunciando que el hombre está en proceso de rescate. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Primero el alégrate. Aquí la Biblia en este caso la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana que ocupé, dice alégrate. La Biblia Dios habla hoy dice dichosa. Otras Biblias dicen bienaventurada, es de nombres similares. Dichosa, alegre, bienaventurada, alégrate, ¿sí? Pero esta alegría va más allá de la alegría humana, la dicha, la bienaventuranza. Es mejor que la salve que tú y yo recitamos en la oración de la Ave María. La palabra salve se queda corta cuando le decimos a María bienaventurada. Bienaventurada es más grande que salve, porque bienaventurada quiere decir que es una mujer dichosa, alegre, porque está recibiendo algo grande de Dios. Bienaventurado significa aquel que recibe algo grande de Dios, algo fuerte del Señor, a esa parte donde Dios la cubre con su manto. Esa parte de bienaventurada significa todo para Dios. Bienaventurado. Luego Jesús en el Evangelio de Mateo habla de las 9 bienaventuranzas, pero esta primera de San Lucas 1:28 es la que inicia con las bienaventuranzas que van a dar después. Alégrate llena de gracia, bienaventurada tú llena de gracia, totalmente cubierta de gracia. Esa es la otra parte. Totalmente favorecida de Dios, pero con su gracia divina. Entonces, hermano, hermana, esta parte es fundamental porque nunca le había dicho eso a tal persona humana. Dios nunca se ha referido hasta ese momento con tan gran reconocimiento. De hecho, el griego es el jairé, que jaritomene. Jairé es el alégrate, jairé es bienaventurada. Que jaritomene, llena de gracia, repleta de gracia, desbordante de gracia. Tienes todo el favor divino de tu lado. Le quiso decir el ángel. Tienes todo el favor divino de tu lado. Gozas de todo el favor de Dios. Esto no se lo había dicho Dios a ninguna persona en todo el Antiguo Testamento. A nadie del Antiguo Testamento Dios le dijo tal cosa y a nadie se la iba a decir después tampoco. Es decir, estas palabras son exclusivas para la Virgen María. No hay nadie más que las pueda recibir. Ni Noé, ni Moisés, ni Salomón, ni el rey David, ninguno de los profetas recibió estas grandes palabras de Dios. Ni Ruth, ni Judith, ni Miriam recibieron tal elogio de Dios. Jairé tomene, es decir, llénate de gracia, alégrate por toda la gracia que Dios te tiene, rebosante de gracia eres tú. Eso es lo que le dijo el ángel a María. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan profundas, qué palabras tan llenas de amor y al mismo tiempo llenas de poder. Por eso María es privilegiada por encima de todo el género humano. Por eso es María privilegiada por encima de cualquier persona. Jairé que jaritomene,
Alégrate tú que estás repleta de todas las gracias, porque Dios está de tu lado, porque Dios está contigo. No hay nadie más en toda la Biblia que reciba tal reconocimiento. Jaire que jaritomene. En griego significa María, repleta de todas las gracias de Dios, repleta de todo el favor divino. Entonces, hermano, hermana, date cuenta de esa gran misericordia y gran poder que tiene. Entonces, ahí se le anunció a María de que iba a ser madre de Dios. Más adelante, en ese mismo texto de Lucas 1, del 28 en adelante, le dice el ángel, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso también lo dijo el ángel. Vas a concebir en el seno, es decir, vas a concebir dentro de ti, vas a concebir en tu vientre, en ese lugar donde surge la vida, ahí se va a poner a tu hijo. Ahí en ese lugar donde tú generas vida, ahí se va a poner a tu hijo. Esta es parte importantísima entonces de este gran reconocimiento que Dios le está dando a María, de ese gran reconocimiento. Ahí en el vientre el Espíritu Santo va a poner a un ser vivo, va a poner a un hijo, y le vas a dar por nombre Jesús. Le vas a dar por nombre Jesús. Jesús significa Yahvé salva. Eso es lo que significa Jesús. Yahvé salva. Entonces, ahí en ese contexto, en ese gran contexto, se está anunciando que el vientre de María está destinado para el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea Dios por esa gran elección. Él será grande, es Hijo del Altísimo, y se le dará el trono de David. Entonces, con esto el ángel está diciendo a María que ella es la nueva arca de la alianza, que su vientre es la nueva arca de la alianza, porque ahí va a residir el Hijo de Dios. Dios mismo va a estar puesto en su vientre. Entonces, ese hijo que va a tener María es Jesús, y Jesús es Dios. Jesús se hace hombre en el vientre de María. Jesús se hace hombre en ese vientre. Jesús es Dios por obra del Espíritu Santo. Ese Dios se encarna y se hace hombre. Por lo tanto, María es madre de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es hombre. Entonces María es madre de Dios. ¿Sí me explico? María es madre de Dios, madre de Jesús, que es el Salvador. Jesús es Dios y hombre. Ahí María recibe el nombre griego de Theotokos. Theotokos significa la madre de Dios. Es decir, que en su vientre, preparado por Dios para este acontecimiento, fue puesto Jesucristo. Si Dios en tiempos de Moisés le dio instrucciones a Moisés perfectas para que Moisés construyera el arca de la alianza, Dios le dijo a Moisés, vas a construir una de madera de acacia y la vas a forrar de oro puro, y le dijo cuánto tenía que medir, cómo tenía que ser elaborada, qué tenía que hacer con ella. Si Dios le dio instrucciones a Moisés para que fabricara un cajón que después él consagró como arca de la alianza, ¿cómo Dios no iba a actuar tan perfectamente creando a la mujer que iba a ser la nueva arca de la alianza, porque ahí iba a poner a su hijo? María no fue creada por obra humana. María no fue creada por obra de hombre. María fue creada ya desde la mente de Dios para que entonces ahí fuese puesto el Hijo de Dios, que nace como hombre, pero no pierde su cualidad de Dios. Por eso María es Theotokos,
madre del verdadero Dios. Entonces, hermano, date cuenta de esta grandeza, de esta gran perfección en la que Dios crea a María para que María fuera madre del hombre perfecto, que es Cristo. Por eso María tenía que ser una mujer sin mancha, porque si María tuviese pecado, imagínate, si María fuese pecadora, entonces María no podría tener en su vientre al Dios puro, porque ella estaría contaminada de pecado. Entonces, o sea, eso es algo que hay que entender. María tendría que ser una mujer pura para que en su vientre residiera el hombre más puro de todos los hombres. Jesucristo no podía contaminar el pecado en su nacimiento ni en su concepción. Si entonces pasara eso, Jesús no sería Dios. Por eso entonces Dios preparó a María como la Inmaculada. Por eso a María se le llama la Inmaculada Concepción, porque nace sin pecado, redimida por Jesús, pero sin pecado, para que dentro de su vientre, sin pecado, dentro de su vientre inmaculado, fuera puesto el hombre más puro de todos, que es Jesucristo. Y entonces el vientre de María no podía contaminarse, porque contaminaría a Jesús. Esa es parte de esta explicación. ¿Sale? Entonces, por eso María es inmaculada, por eso María es madre de Jesús, por eso María es madre de Dios. Amén. Saludo aquí a Gilberto Sámano Arellano, amigo regidor, gracias por tu saludo, buenas noches. Isabel Peña, también agradezco tu comentario. Is Vega dice, hermano, una pregunta, ¿y por qué Jesús no se llamó Emmanuel? A ver, vamos a lo que decía hace un ratito. Emmanuel significa Dios con nosotros y fue anunciado desde tiempos de Isaías a 600 años antes, porque en ese tiempo tenía que darse una señal, porque en ese tiempo el rey Ahab de aquel tiempo, el rey Ahab, tenía miedo en una guerra que estaba librando contra un ejército enemigo. Y entonces Ahab oró a Dios. Dios le responde, no tengas miedo, te voy a dar una señal de que estoy contigo. Y se lanza la profecía inicialmente como el Emmanuel, diciéndole al rey Ahab, Dios está con nosotros. Entonces, esa primera parte de la profecía iba dirigida hacia el rey Ahab, pero tendría su cumplimiento pleno en el nacimiento de Jesús. Ahora, cuando Jesús nace, nace con una misión y por eso recibe el nombre de Jesús. Yahvé salva, porque Jesucristo es el Salvador. No sé si con esto me explico, Isvega, ¿sí? Recibe el nombre de Emmanuel primero porque era la primera profecía para el rey Ahab que pedía una prueba de que Dios estaba con él para ganar la batalla que estaba librando, y Dios le responde. La prueba van a ser la mujer, la doncella va a tener un hijo y le va a poner por nombre Emmanuel. Es decir, Dios con nosotros, Dios contigo, Dios con tu pueblo. Pero esa profecía se iba a cumplir plenamente hasta la llegada de Jesús. Pero cuando naciera, Jesús tendría que recibir este nombre de Jesús porque tendría que cumplir la misión de salvar al género humano. ¿Sale? No sé, Is Vega, si con eso queda respondida tu pregunta. Saludo a la hermana Nay, también buenas noches. Camila Domínguez, gracias por el comentario. Sergio Estrada dice, dichosa tú María, claro que sí, dichosa tú Virgen María, amén. Entonces ya vamos avanzando, ¿sale? Ya llevamos estas profecías, ya llevamos este avance. María es madre de Jesús, es madre de Dios, María es Theotokos, entonces ya vamos comprendiendo esta parte importante, ¿va? Ya vamos comprendiendo esta parte de amor que Dios está preparando, que Dios estuvo preparando para el hombre. Luego de ahí vamos a trasladarnos a una vez ya nació Jesús, ya pasó la parte de la historia, vamos a trasladarnos a dónde interviene María con Jesús. Habíamos dicho al inicio que las profecías del Antiguo Testamento, donde aparecía Jesús en la profecía, también aparecía la madre, en esas dos profecías que allá revisamos. Se daba la profecía de Cristo, pero junto a Cristo aparecía la madre. Y bueno, ahora, ¿dónde está la madre ya cuando Jesús empieza su vida apostólica?
su vida, su ministerio público, su vida pública, cuando sucede su primer milagro de Jesús. Creo que todos hemos oído cuál fue el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, las bodas de Caná de Galilea. Pues bien, entonces vamos a llevar esto hacia las bodas de Caná. Dice las bodas de Caná, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ese son el texto de las bodas de Caná. Pues bien, aquí es cuando Jesús realiza su primer milagro. No había hecho ningún milagro, había sido bautizado, se había ido al desierto donde sufrió las tentaciones y a su regreso se encuentra con que lo invitan a una boda. A esta boda en Caná de Galilea, Caná es un pueblito muy cercano a Nazaret, a unos 2-3 kilómetros. Era un pueblo muy pequeño, entonces se podía entender en aquel tiempo que Caná era parte de las familias que vivían en Nazaret, es decir, estaban emparentados. Por eso invitaron a María y a Jesús, pero los invitaron por separado. Ya Jesús no vivía en casa de la Virgen María, ya Jesús había salido de la casa de María, ya la había dejado, pero lo invitan. Entonces, esta invitación hace que Jesús llegue con sus discípulos por un lado y que la Virgen María llegue por otro lado, ¿sale? Llegaron por separado, no llegaron juntos. Entonces, es muy importante. Esto es muy importante. No llegaron juntos Jesús y María. Cada quien llegó por su lado, ¿vale? Ahora, en este texto nos enfocamos ahorita en San Juan 2, versículo 3 y versículo 5. San Juan 2, 3, 5. Dice así: y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Palabra del Señor. Bien, ahora vamos con esta parte. También una parte muy grande, muy emotiva, una parte llena de gran amor. Ya se había acabado el vino de la boda. Hay que entender este contexto. La boda judía era una celebración muy importante en la vida del judío porque se formaba una nueva familia. La familia es la base de la sociedad judía, como es la base de nuestra sociedad actual. Por lo tanto, los judíos celebraban la boda como algo jubiloso, como una gran bendición. Por eso las bodas judías duraban 7 días. Pero uno de esos días, el más especial, era cuando se celebraba el banquete más grande, y en ese banquete correspondía vino. Ahí no había agua jaica ni agua de horchata, ¿eh? Esto lo digo como broma. Es decir, se tomaba vino. El vino no es porque la gente le gustara tomar alcohol, no, sino porque el vino tenía un símbolo, es un símbolo para los judíos, es un símbolo de prosperidad. El vino es un símbolo de prosperidad para los judíos, es un signo de que en la fiesta se sirve el vino porque les va a ir bien. Es un signo donde va a haber prosperidad en la casa. Por eso se servía vino y se servía vino a montones en las bodas judías. Se sigue sirviendo hasta la actualidad. Pues bien, ahí sucedió una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Que se les acabó el vino. Se acabó el vino simplemente. Esto era un mal augurio. El vino lo tenía que poner el novio. Le correspondía al novio poner el vino. Y entonces, si el vino se acababa, era un mal augurio para la familia. Significaba que el esposo no podría cumplir con los deberes del hogar y ese hogar no prosperaría, ese hogar no tendría pues la dicha de recibir las bendiciones de Dios porque se había acabado el símbolo de la prosperidad, de la alegría, del amor, el vino.
Por eso era una tragedia. Y por eso el novio tenía que conseguir vino a como diera lugar. Entonces llaman a María, me imagino que porque María era una mujer cercana a la familia, y le dicen, ya no tenemos vino, se nos ha... Esa es una tragedia para los novios. Y entonces María no solucionó ella el problema, pero ella sabía cómo solucionar el problema. Ella no lo solucionó, ella no dijo, yo lo voy a hacer, no. Ella recibió en este caso la palabra de dolor, en este caso recibió María la palabra de tristeza por parte de la familia del novio. ¿Y qué hizo María? Se lo fue a decir a Jesús porque ella sabía que Jesús sí podría entonces hacer algo por esa casa. Hasta ahí Jesús no había hecho nada, todavía no se daba a conocer. Llega María y le dice, ya no tienen vino, como diciéndole, haz algo, hijo, porque se les acabó el vino. Y entonces Jesús responde con una frase que muchos hasta tachan de una frase como dura, grosera. Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Es decir, ¿por qué me lo pides a mí? Todavía no llega mi hora. Este no es el momento en el cual yo tengo que darme a conocer. Este no es el momento adecuado para que yo inicie la misión a la cual vengo. Yo no tengo todavía que iniciar en este momento, no. Eso es lo que le quiso decir Jesús a María. Todavía no llega mi hora. Todavía no. Tiene que ser en otro momento, en otro lugar. Pero María no discute con Jesús, le anuncia y después le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y estas palabras son las últimas que dice María en la Biblia. Ya no vuelve a hablar más. O al menos ya no hay otras palabras registradas de María en el texto bíblico. Hagan lo que Él les diga. Son las mismas palabras que nos dice María a nosotros. Hagan lo que Jesús dice. Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Y qué pasó con esas palabras? Que Jesús adelantó su hora. Que Jesús dio un paso antes de que empezara su misión. Jesús inició su misión por petición de María. Por eso María, la Madre, es nuestra intercesora. Por eso María, la Madre, es la que pide a Jesús por nosotros, a pesar de que no ha llegado la hora de Jesús todavía a nuestra vida. María le arrancó el primer milagro a Jesús y Jesús hizo ese primer milagro por amor a María. Por eso es importante la presencia de María dentro de nuestra iglesia, dentro de tu hermano. Mete a María en tu vida como tu madre intercesora y ella va a arrancarle a Jesús el milagro que tú necesitas. Entonces, en este contexto, el vino también representa la prefiguración del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos vivifica, ese Espíritu Santo que nos transforma, ese Espíritu Santo que nos redime, que nos cambia. En ocasiones se acaba por nuestro pecado, por nuestro alejamiento de Dios, por la falta de preparación, por la falta de amor hacia Dios. Entonces pidámosle a María que haga lo mismo que en Caná de Galilea, que le pida a Jesús que vuelva a darnos ese Espíritu Santo. Estas bodas de Caná también anuncian, prefiguran las bodas del Cordero, Jesús, esa escatología, esa segunda venida de Cristo. Entonces, así es como se inicia la misión de Jesús por María, y a nosotros María nos pide seguir a Jesús haciendo lo que Él nos dice. ¿Te das cuenta entonces la importancia de María? ¿Te das cuenta la importancia de que María es madre y también María es intercesora? Sí, es cierto, es una mujer común y corriente, nada más que no tuvo pecado, nada más que es madre de Dios, nada más que es la madre que intercede, ¿no? Nada más eso, por no ponerle más halagos a Nuestra Señora. Ya con eso, María es diferente a cualquier persona. Ya con eso, María es superior a cualquiera de los profetas, incluyendo a Moisés, incluyendo a Juan el Bautista, incluyendo a los apóstoles. María, por esa razón, ya es superior a todos ellos.
pero María sigue actuando desde el silencio. María se sigue moviendo en el silencio. De ahí vamos a trasladarnos, hermanos, hasta el momento de la crucifixión de Jesús. Hasta ese momento de la crucifixión donde suceden hechos que nos duelen, donde suceden hechos que nos transforman, donde suceden hechos que nos cambian la vida radicalmente. ¿Sale? Llegamos al momento donde Jesús está colgado de la cruz, donde Jesús está en agonía, donde Jesús ya fue martirizado, donde Jesús está exhibido como el peor de los delincuentes, donde Jesús tiene ya sobre sí todos los pecados de la humanidad, donde Jesús ya está derramando hasta su última gota de sangre. Y pues bueno, hemos llegado hasta ese momento crucial, hasta ese momento dramático de la cruz. Ahí también está María. Ya vimos que María ha estado siempre cerca de Jesús. Ya vimos que María ha estado siempre al pie del Señor. Pues aquí no iba a ser la excepción. María iba a estar al pie de Jesucristo, al pie de la cruz. Dice San Juan en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, de versículo 25 a 27. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué hay aquí en esta gran palabra del Señor? En este texto. Dice por ahí que Jesús crucificado, y junto a su cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Aquí se ha suscitado una polémica porque algunos dicen que son 3 mujeres, algunos dicen que son 4 mujeres. Y yo comparto la idea de que son 4 mujeres. Es la Virgen María, que es la madre, y la hermana de su madre, es decir, la hermana de María. Luego María, otra María, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles si eran 3 o 4 mujeres. Lo importante es que está María ahí, junto a la cruz. Y luego dice: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Esta es la herencia, gran herencia que Jesús nos da. Jesús en agonía, preocupado por la madre, pero no solamente por su madre, sino por la madre de todos. Jesús nos da como herencia, como parte de su testamento, a María, pero tiene un significado en nosotros. Dice: junto a ella estaba el discípulo a quien él amaba, y estamos hablando de un discípulo, Juan, el más joven de todos los discípulos, el único que no se acobardó, el único que no se escondió, el único que no fue detrás de una protección, porque todos los demás discípulos se escondieron, huyeron, incluso Pedro hasta negó a Jesús. Pero Juan no. Juan se mantuvo ahí al pie de la cruz, acompañando a la madre. Y entonces Jesús le dice a María, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan. Ahí tienes a tu hijo. No se trata de una entrega solamente humana. Jesús en ese momento se da cuenta de que su madre está sola y por lo tanto se la encarga al discípulo a quien él quería y que sabía que la podía recoger para vivirla con él, para cuidarla y vivir con ella. Aquí con esto se echa por debajo la teoría de los hermanos que no reconocen a María como madre de la iglesia. ¿Por qué? Y muchos de esos mismos hermanos dicen que María tuvo más hijos. Bueno, la pregunta es: si María tuvo más hijos que fueron hermanos de Jesús, ¿por qué Jesús no se las dejó? Se los dejó a María por encargo, porque eso decía la ley.
La ley judía sí establecía que la mujer, en este caso María, tendría que ser encargada con los hijos que seguían a esa familia. Y dicen los hermanos separados que María tuvo más hijos y que dos de esos hijos eran seguidores de Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús no se las dejó a ellos y sí se la dejó a Juan? Es algo ilógico, porque Jesús respetaba la ley tal cual. Entonces, con esto demostramos que María no tenía más hijos, que María únicamente fue madre de Jesús y que los otros hermanos de Jesús son parientes distintos a ser hijos de María. Y entonces, cuando Jesús vio a Juan, Jesús legalmente podía entregársela a Juan para que María no se quedara sola, viuda y sin hijos, porque eso era como que una maldición para la mujer judía. Quedarse viuda y quedarse sin hijos era una maldición para la mujer judía. Y Jesús no quiso que su madre quedara como una mujer de maldición, sino que por eso se la da a Juan, porque legalmente él podía hacerlo. Legalmente él podía entregarla y se lo hizo entregándosela a Juan. Pero ahora el simbolismo es que Juan, como el discípulo, el único discípulo que había ahí, representa a toda la iglesia, a todos los discípulos de Jesús, estamos representados en Juan. Entonces, cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, no solamente se refiere a Juan, sino se refiere a todos los discípulos de Jesús. Es como si Jesús le dijera, mujer, ahí tienes a todos tus hijos, es decir, a todos los que me han seguido, a todos los que están conmigo, ahí te los dejo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Le dice al discípulo, le dice a la iglesia, discípulo, ahí tienes a tu madre. No te estás quedando huérfano, no te estás quedando solo. No la maldijo, no la corrió, no. El discípulo la recibió en su casa. Entonces, todos los que somos discípulos de Jesús tenemos que recibir a nuestra casa. Ese es el mandato de Jesús en la cruz. Recíbela porque es tu madre, recíbela porque es tu mamá. Entonces, el discípulo la recibió en su casa, el dato de Cristo. Todo discípulo de Cristo debe de recibir a María como madre y llevarla. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en ese momento? Padre, ahí la de María se hace más. Hasta ese momento era madre de Jesús. Ahora María ya también es madre de la iglesia porque Jesús se la regaló a Juan, se donó a Juan. Entonces esto también es importante. Por eso decimos que María es madre de Dios porque Jesús es Dios y María es su madre. Y también decimos que María es madre de la iglesia porque la recibió Juan en nombre de los discípulos que iba a tener Jesús en el futuro. Entonces, es ahí donde aparece la figura maternal de María como madre nuestra. Es ahí donde María es tu madre, es mi madre. Pero todavía no está consumado todo en María. María se vuelve a ser presente después, en la resurrección y después en el Pentecostés. Ahí es donde María perfecciona su maternidad. A los 50 días de la Pascua se celebra la fiesta del Pentecostés. Jesús, después de resucitado, estuvo con los discípulos 40 días más, dándoles las últimas enseñanzas, y una de esas ordenanzas que les dio Jesús decía, permanezcan unidos, porque va a venir el Espíritu Santo a bautizarlos. Permanezcan unidos porque va a venir el Espíritu Santo a bautizarlos. Entonces, partiendo de ese hecho, partiendo de ese momento, encontramos que María permaneció unida con los apóstoles, unida a los apóstoles. Ahí permaneció la madre junto a los apóstoles y todos perseveraron
que todos perseveraban en la oración en el cenáculo, en el lugar donde fue la última cena, el segundo piso, donde Jesús llevó a cabo la última cena, ahí se reunían a orar muy cerca del templo. Bueno, pues ahí nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles 1:14, nos dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Aquí es clara entonces la alusión de que María había sido acogida por los discípulos, de que María había sido aceptada por los apóstoles. La pregunta es, ¿quién habrá conocido mejor a Jesús en su vida? San José ya había muerto muchos años atrás, pues entonces solamente quedaba María. Los discípulos al recoger a María y al aceptarla, pues evidentemente estaban aceptando a Jesucristo en ella, porque me imagino que María le contaba a los discípulos todo lo que Jesús le platicó, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús le dijo que había permanecido oculto en esos tiempos. Pues entonces la Virgen María permitió que los discípulos conocieran más a Jesús para comprender cuál era entonces la misión y el poder pleno de Jesús. Por eso María se vuelve maestra en Pentecostés. Por eso María es madre y maestra, porque María les enseñó a los discípulos cosas que Jesús le había platicado, cosas que Jesús le había confiado, ella se las confió también a los discípulos. Y ahí María estuvo con ellos orando. Por eso María es maestra, la que enseña a orar. Por eso María es la primera persona llena del Espíritu Santo en aquel anuncio del ángel Gabriel. Y entonces María en Pentecostés es madre y maestra también. Esa es la Virgen María en Pentecostés. Esa es la Virgen María entonces, la que está cerca de la iglesia, la que está cerca de su Hijo, la que está al pie de donde está el Hijo. Esa es la importancia entonces de María. Esa es la importancia de la Señora. Esa es la importancia de la Reina. Esa es la importancia de Nuestra Señora, la Virgen María, la que está presente en todo momento. Entonces, hermano, lo que tú ya sabes, María es madre de Jesús, como ya lo vimos, anunciada desde las profecías del Antiguo Testamento, anunciada por el arcángel Gabriel, madre de Dios, madre de Jesucristo, que es Dios y hombre, la gran Teótocos, la gran mujer, la gran señora, pero también después queda claro que María es madre de la iglesia, de que María es madre de los discípulos de Jesús que conforman la iglesia, y que María se vuelve entonces cumple esa gran misericordia del Señor al estar cerca de nosotros. No sé, hermanos, si tengas alguna pregunta, algún comentario más, pues ya es el momento de hacerlo, ya estamos próximos a cerrar esta transmisión, pero creo que ha quedado mostrar de Dios. Pues no sé, hermanos, si tengas algún comentario, alguna pregunta, esta transmisión. Gracias por la alianza. Mantén a María cerca de ti. María fue la María hizo que Jesús realizara su pie de la cruz. Y como dijimos que en las profecías del Antiguo Testamento, donde está Jesús, está María. Ya para cerrar, piensa en esto. ¿Quién le dio a Jesús el cuerpo que entregó y la sangre que derramó en la cruz? Si Jesús es obra del vientre de María, Jesús no fue hecho por la de la Virgen María, porque el Espíritu Santo es espíritu. Entonces, María, siendo Jesús, entonces
en el cuerpo e imagen de María en la cruz, la sangre que te salvó a ti, la sangre que me salvó a mí, le fue dada a Jesús humanamente por la Virgen María. Ahí te dejo eso de tarea para que lo analices. La sangre salvadora de Cristo, la sangre que nos purificó del pecado, se la dio la Virgen María humanamente y Jesús hizo todo lo demás. Entonces, hermanos, me despido de esta transmisión. Les agradezco a quienes se conectaron: Josefina Rodríguez Pacheco, Eva Mesa, Francisco Valencia, Verónica Palomeque, Karina Méndez, Gabriela Ramírez, Celia Valencia, Rey Galicia, Alicia Maribel, Gil Sámano, Isabel Peña, Isi Vega, Nay, Camila Domínguez, Sergio Estrada, todos los demás hermanos que se hayan conectado, todos los demás hermanos que hayan estado conectados y que no los haya nombrado, les agradezco infinitamente, les envío un abrazo, pido al Señor que les bendiga mucho. Este tiempo de contingencia nos ha permitido expresarnos ahora a través de las redes sociales. Estamos compartiendo temas, estamos dando talleres, estamos impartiendo la formación juvenil. Te invito a que te sigas conectando por Facebook Live, en YouTube. Este video lo voy a subir a YouTube más al rato. En YouTube somos el canal Ignis Day, Misión Ignis Day. Por si te quieres conectar, también en YouTube lo tenemos. Y pues las redes sociales, la contingencia nos ha obligado, valga la expresión, a usar ahora las redes sociales para evangelizar. Échanos la mano. ¿Cómo nos puedes echar la mano en las redes sociales? Compartiendo. Comparte este video, dale compartir ahí desde tu teléfono para que otras personas de tus conocidos, tus amigos lo vean. Si lo ves en YouTube, suscríbete en YouTube. Así haces que también más personas lo puedan encontrar del YouTube y también lo puedan escuchar. ¿Sale? Te agradezco tu tiempo. Vamos a despedirnos con esta oración que hacemos siempre al final de cada transmisión. Padre, me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Muy buenas noches. Llévate toda la bendición del Señor Jesucristo. Dios te bendiga en compañía de toda tu familia, porque del Señor somos y hacia Él vamos. Muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Mantente atento a las publicaciones que hagamos, porque ahí anunciamos los días. La hora es siempre a las 9. La hora es siempre a las 9. Solamente los días son los que luego varían. Esperando establecer más adelante, y te lo haré oficial, si hacemos transmisión lunes, miércoles, viernes es exclusiva para la Renovación Carismática Católica Valle de Chalco y quienes estén en su página. Te invito a que busques la página de la Renovación Carismática de Valle de Chalco. Los viernes vamos a transmitir desde ahí. Los otros días lo hacemos desde este canal, y ambas, la transmisión de la Renovación de Valle de Chalco y la transmisión en mi Facebook Live, la subo a YouTube. ¿Sale? Para mantenernos en contacto. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Gracias.